tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este día y compartir este taller de introducción a las constelaciones familiares. En este taller vamos a estar compartiendo cuáles son las bases de las constelaciones. Y también vamos a hacer una breve introducción y un ejercicio de constelaciones familiares. Por lo cual, aquellos que tienen el interés de comenzar a estudiar constelaciones familiares, en el taller del día de hoy vamos a dar una introducción de lo que es un taller o un curso de constelaciones familiares. Y aquellos que están haciendo este taller de forma individual para llevarse algún ejercicio que les aclare un poco y poder comprender lo que son las constelaciones familiares, también lo van a poder hacer. Es decir, aquellos que quieran estudiar constelaciones o aquellos que lo hagan de forma personal, en cualquiera de los dos casos va a ser un taller muy productivo. Así que les doy la bienvenida a todos, a los que son de Argentina, a los que son del exterior, a los que están conectados en vivo y a aquellos que luego se van a conectar a través de la grabación de este taller. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Maja, para los que no me conocen. Varios ya han hecho capacitaciones, cursos, talleres con nosotros y me han visto, pero para los que no me conocen, yo soy Maja, soy profesora del Centro de Formación Agua que se encuentra en Argentina y estamos en esta oportunidad dando este taller. Hay otros talleres y pueden estarlos consultando en nuestra web. Entonces, vamos a comenzar sabiendo o viendo de alguna manera qué es constelar, de qué hablamos cuando hablamos de la palabra constelar. Todos los seres humanos y también, por supuesto, la mayoría de los seres vivos, tenemos un alma. Y esa alma tiene una imagen que puede ser captada incluso por una cámara Gillian y también tiene una voz. Nuestra alma, que vive dentro de nosotros, es parte de nuestro ser. Así que si nosotros pensamos en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que sí, tenemos una imagen corporal y una voz que con sus vibraciones se puede escuchar, nuestra alma también. Curiosamente, las diferentes organizaciones en las que nosotros podamos estar y compartir, en los equipos de trabajo, en los departamentos de empresas y en toda una empresa, todo aquello que se pueda sistematizar como un grupo puede ser constelado. Es decir, que no solamente se pueden constelar las familias, sino todo aquello que pueda funcionar en un orden sistémico. Todo sistema se puede constelar. Un sistema puede ser cualquier tipo de relación que yo tenga. Incluso están además incluidas las enfermedades. Con la enfermedad yo también me relaciono. Es un poco curioso pensar que nos relacionamos con una enfermedad o que nos relacionamos con un tipo de comportamiento. Pero sí, resulta que las enfermedades o los diferentes comportamientos que tenemos en las relaciones son una manera de relacionarnos con nosotros mismos. Son sistemas de supervivencia que hemos adquirido para poder estar dentro de este sistema al que yo pertenezco. También puede ser una adicción o un problema económico. Yo me relaciono de alguna manera con eso. Parece que fuera una persona. Y si no, fíjense cuando tienen un problema económico. Si no, pareciera que el problema económico es una persona. A veces hasta parece un gigante y cada vez se hace más grande. Entonces, también las relaciones de las personas de asociaciones, por ejemplo, un club de deporte, una asociación sin fines de lucro, cualquier tipo de relación existente, un productor y su producto o un productor y sus clientes. Si vos, por ejemplo, sos un monotributista y te relacionás con clientes de alguna manera, también se puede constelar. Constelar nos va a permitir el acceso a la estructura que subyace por debajo de los integrantes
de este sistema. Es decir, que por debajo de todas estas personas que van a integrar el sistema, hay una red entretejida que nosotros desconocemos. Y esa es la red que se revela a través de una constelación. Se puede entonces observar la influencia profunda del sistema que conscientemente no se sabe o no se ve, o a veces no se quiere ver porque nos genera cierta comodidad. Después vamos a ir viendo por qué nos genera esa comodidad. Cuando hablamos de constelaciones, van a encontrarse con muchos términos y algunos de esos términos en el Centro de Formación Agua los hemos modificado. ¿Para qué los hemos modificado? Simplemente no por no respetar al señor Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, sino más bien como para adaptarlo mejor a aquellas personas que no tienen conocimiento de lo que es la dinámica de una constelación. Es decir, no son consteladores, no son profesionales de la salud, no son profesionales de terapias alternativas o complementarias, entonces no están familiarizados con esos términos. Así que van a encontrarse ahora con un término que es la conciencia elevada. Para el Centro de Formación Agua, la conciencia elevada es igual a Dios, es igual al campo cuántico, es igual al universo. Ponele vos a la conciencia elevada la concepción que vos le quieras poner, pero es ese ser superior, es esa energía superior que está por encima de nosotros y a la cual además nosotros estamos unidos. El proceso de las constelaciones familiares se realiza a nivel de la esencia del ser, es decir, del alma y del corazón, es decir, a lo profundo de la persona. Ese es el lugar, es el nivel al que se accede a través de las constelaciones. Este espacio al que nosotros accedemos a través de una constelación va mucho más allá de lo que es la capacidad intelectual de la persona o el raciocinio de la persona. No podemos racionalizar una constelación. Si en este día llegaste hasta este lugar queriendo saber de qué se trata una constelación, tenés que saber que básicamente una constelación es algo que no lo podemos racionalizar. Es algo que no entra en la razón del ser humano. ¿Por qué? Porque va directo y se conecta a nivel del alma. Nosotros tenemos todo nuestro sistema familiar que está integrado como una imagen que vive dentro de nosotros. Si yo en este momento te hago cerrar los ojos y te hago que pienses en esa abuela que ya no está, inmediatamente va a aparecer una imagen mental. De la misma manera tenemos construida una imagen mental de todo nuestro sistema familiar, incluso de aquellos que ya no están en el sistema, pero no porque hayan trascendido a este mundo, sino porque tal vez están fuera del sistema porque ya no pertenecen, han quedado excluidos del sistema. Sin embargo, aún esos que están excluidos del sistema son parte del sistema. Entonces, también hay características biológicas que contienen información y que ha sido transmitida por los antepasados y está guardada en los genes como una imagen, un sentimiento, una intuición, incluso una forma de cuerpo. ¿Por qué no somos todos iguales? ¿Por qué los seres humanos, nuestra forma física, no somos todos iguales? Bueno, podremos decir porque genéticamente somos diferentes. Perfecto, somos diferentes. Ahora, hay genes que se activan cuando nosotros nacemos y hace que yo tenga, por ejemplo, el color de ojos color marrón. Hay otros genes que no se van a activar. Por ejemplo, mi abuela tenía ojos celestes. En mis genes está guardada esa información, pero no se ha manifestado en mi cuerpo. ¿Por qué hay algunas partes de nuestra herencia del cuerpo que se manifiestan y otras no?
¿por qué tengo el cuerpo que tengo? Porque hay personas que son muy altas, otras son bajitas, otras son más rellenitas, más gorditas, otras tienen piernas gruesas, otras son caderonas, otros tienen hombros anchos, otros tienen brazos grandes. ¿Por qué esta forma de cuerpo? ¿Por qué mi cara es redondeada cuando la cara de otra persona es triangulada? Todo esto ocurre porque aún la forma de nuestro cuerpo trae información que nuestros antepasados han querido transmitir. Muchas veces, con, por ejemplo, las piernas grandes, las piernas que aquí en Argentina decimos macetonas, no sé en otros países cómo se dirá, pero son esas piernas gruesas. Muchas veces en la historia de esas familias, son familias que han tenido que huir de la guerra, que han salido corriendo por algo. Entonces hay que tener piernas fuertes. Se transmite en la herencia familiar que hay que tener piernas fuertes para correr, para salir huyendo. Esto es solo un ejemplo que estamos dando. Pero cuando te mires al espejo y veas tu imagen, te podés preguntar por qué yo tengo este cuerpo y no otro. Y que sea el cuerpo original, que no sea el cuerpo después de alguna cirugía estética, ¿sí? En el cuerpo original, en la idea original de mi familia, ¿por qué yo tengo esta forma? Entonces, esta imagen interna es la que nosotros llamamos entonces conciencia familiar. La conciencia familiar es toda esta información que yo traigo guardada dentro mío, que a veces se manifiesta en una forma en mi cuerpo y en otras está guardada como una imagen. Esa imagen va a hacer que yo responda de cierta forma en cuanto a mi carácter, mi personalidad y la manera en que yo me relaciono en mi sistema familiar. Esta conciencia va a contener toda la fuerza habilitante, pero también todo lo que no se ha asimilado, pero que está presente en un sistema familiar. Es decir, toda la fuerza que a mí me habilita para alcanzar aquello que yo quiero, pero también todos aquellos dolores, traumas, problemas que cargó la historia de la familia y que no ha sido asimilada. Todo eso va a estar guardado en esta conciencia familiar que yo voy a compartir con todo mi sistema. En una constelación podemos hacer visible y experimentar la imagen interna de esa conciencia familiar por medio de la constelación y de esta conciencia familiar de la que estábamos hablando. Entonces, lo que se ve es también una imagen mucho más profunda que la idea intelectual que nosotros tenemos de nuestra familia. Por ejemplo, yo puedo decir de mi familia que mis padres vinieron de Uruguay cuando yo todavía era chica, que mis abuelos migraron de España cuando mi abuelo tenía 2 años, que tengo familia, parte de la familia en Uruguay, que tengo algunos primos acá en Buenos Aires, que tengo 2 hijos. Ese es la imagen intelectual que yo tengo de mi familia, la imagen racional que yo tengo de mi familia, que uno es abogado, que el otro es médico, que mi papá trabajó en determinado lugar. Todo eso es la imagen intelectual y la imagen racional que yo tengo sobre mi familia. Ahora, todo lo reprimido y todo lo oprimido en la familia va a quedar guardado en mi subconsciente y no va a quedar accesible al intelecto y a la razón. Y eso, luego, toda esa información se va a visualizar en mi vida como un comportamiento, como una enfermedad, como una manera de relacionarme con los demás. Toda la información va a viajar desde el campo del conocimiento, es decir, la conciencia elevada o el campo cuántico al que todos podemos tener acceso. Es decir, cada familia tiene sus vivencias, cada miembro de la familia suma sus propias vivencias. A eso le llamamos conciencia familiar. Pero esa conciencia familiar está conectada
a una conciencia elevada, que es la que nos va a permitir, porque todos compartimos esa conciencia elevada, todos estamos conectados a esa conciencia elevada, y es la que nos va a permitir acceder a la información. Esto es bastante simple de entender. Yo puedo creer que estoy conectada a esa conciencia elevada o no, pero no significa que no ocurra. Muchas personas dicen, yo no creo que esto sea así, y está bien, pero no significa que no ocurra. El hecho de que yo lo niegue o no lo crea no significa que no exista. Entonces, cuando hablamos de que toda esa información va a repercutir en mi vida, tenemos que hablar de las tensiones. Con esta información se va a buscar y a encontrar soluciones hasta que esta familia quede conformada a una imagen que sea más armoniosa. Cuando yo me encuentro con que en mi familia hay dificultades, por ejemplo, no tienen por qué ser, vamos a dar el ejemplo de una dificultad que no sea comportamental, que no sea un problema de relaciones, ¿sí? Supongamos que es una familia donde la mayoría de los miembros tiene hipertensión arterial. Se ha transmitido generacionalmente problemas cardíacos. Entonces, significa que hay una información que está guardada en mi sistema, porque cuando algo se repite para que sea sanado, para que eso sea solucionado. Entonces se van a generar tensiones. ¿Para qué son estas tensiones? Para que yo le preste atención a lo que está ocurriendo y de esa manera busque una solución. Esta imagen que yo voy a obtener luego de hacer una constelación se va a integrar a mi vida, se va a integrar a mi sistema y entonces va a reemplazar a la imagen anterior. Si yo tenía una imagen donde todas las mujeres tenían abortos espontáneos, el primer aborto, el primer embarazo era un aborto espontáneo, y yo hago una constelación y en esta constelación la imagen del sistema familiar cambia, entonces todas las mujeres ahora van a poder tener hijos sin abortar el primer embarazo. Esa imagen de la constelación se va a integrar a mi sistema familiar y lo que va a ocurrir es un cambio, una modificación. Así como la imagen anterior determinaba nuestra vida de manera inconsciente, de la misma manera determinará ahora la nueva imagen nuestra vida actual. Desde el mismo y profundo subconsciente fluyen los sucesivos cambios. Nosotros podemos pensar que nuestra vida está atada o está ligada a determinadas circunstancias que son externas y que nosotros no podemos manejar. Sin embargo, nuestra vida está ligada y atada a nuestras vivencias internas. Nuestra vida va a funcionar de acuerdo a las vivencias internas de esta imagen que yo tenga sistémica de mi clan. Eso es lo que va a ocurrir conmigo. Más allá de que haya circunstancias que puedan hacer que sea más fácil o más difícil adquirir los objetivos que yo quiero cumplir en mi vida, más allá de eso, es lo interno, es la imagen interna, es esta herencia la que va a determinar cómo va a ser mi vida. Por ejemplo, cuando hacemos una constelación, se ve con claridad que la ira es solamente un síntoma. No es la persona la ira, sino que la ira es un síntoma que está mostrando una historia que se revela en una constelación. Encontrar la causa de esa herida, aclararla, sanar las raíces de esa herida, va a hacer desaparecer cualquier tipo de síntoma. Y el amor que va a fluir a través de una constelación va a permitir que en el sistema vuelva a fluir el amor. El resultado de una constelación
va a depender de la capacidad de la integración de la persona que constela. Es decir, que nosotros podemos constelar 50 veces lo mismo, pero va a depender de la capacidad de integrar esa información. Es decir, una vez que yo he constelado, van a aparecer patrones de conducta que yo tengo que ser conscientes que están allí y ir a mi nueva imagen, observar mi nueva imagen. Ojalá pudiéramos sacar una fotografía de la imagen de cada constelación dentro del subconsciente de cada persona. Sacar una foto de una constelación es fácil, pero sacar una imagen del interior del subconsciente de quien constela, para que después esa persona, cada vez que tenga que resolver algo en su vida, recuerde esa imagen. Lo podemos hacer, pero a veces nos olvidamos de que hemos cambiado la conformación original que venía de herencia de nuestra vida. Entonces, hemos hablado del subconsciente. Una constelación que se va a hacer por curiosidad o sobre un tema que no es importante para la persona que constela, va a ser una constelación superficial y no va a tener un gran efecto. Siempre le digo a las personas que van a constelar que no constelen por curiosidad, a ver qué pasó en mi historia familiar. A mí me gustaría saber por qué esto, por qué aquello o por qué el otro. Se debe constelar aquello o se debiera constelar aquello que desde lo profundo de mi ser yo siento que está afectando mi vida. Cuando nosotros hacemos una constelación por el simple hecho de la curiosidad de una constelación, lo más probable es que la fuerza de esa constelación no traiga cambios muy significativos. O si por el contrario queremos solucionar algo que está sobre la superficie, pero no queremos entrar en profundidad a la problemática familiar, tampoco va a haber cambios muy efectivos, o si bien son efectivos, pero no van a ser tan profundos, van a ser superficiales. Estar distante o dar paso a la razón hará que la constelación no se desarrolle en profundidad. Es decir, si yo estoy muy en mi razonamiento de lo que está ocurriendo, lo más probable es que no haya mucha profundidad y que esa constelación no obtenga los resultados que estamos esperando. En consecuencia, la solución también va a ser débil, es decir, que no vamos a obtener realmente los resultados que nosotros estamos esperando. Entonces, ¿qué son las constelaciones? Las constelaciones son un método cuyo objetivo principal va a ser liberar a las personas de las tensiones. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esas tensiones que se generan por esa información que traemos de nuestro sistema familiar? Bueno, una constelación es un método para que nosotros nos podamos liberar de esas tensiones. Generalmente esas tensiones están originadas en generaciones pasadas y vienen para manifestar algo que está oculto o que está guardado, una información que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, esas informaciones pueden ser son todos eventos que tienen que ver con un drama, con un trauma. Entonces pueden ser guerras, violencia familiar o violencia doméstica, el fallecimiento prematuro de padres o de hijos, de abuelos, de bisabuelos, abortos, separaciones, violaciones, etcétera. Pueden manifestarse en las presentes generaciones como, por ejemplo, a través de depresiones, psicosis, migrañas, cansancio crónico o problemas en las relaciones. O cualquier tipo de síntoma o enfermedad que se presenta puede constelarse. Es decir, esta información que genera una tensión en mi vida va a producir que yo busque una solución y se revele cuál es el origen de ese drama o de ese evento traumático en mi familia. Tenemos que ser conscientes de que no para todos es lo mismo un drama o un trauma. Para mí puede ser muy dramático, por ejemplo,
que mi abuelo haya viajado desde España a la edad de 2 años en un barco que tardó meses en llegar a Montevideo y que en medio de ese viaje haya fallecido un bebé de la familia, es decir, un hermanito de mi abuelo. Para mí puede ser un evento muy dramático, pero para otra persona tal vez no lo es. Otra persona puede percibirlo como que, bueno, un hijo menos, menos mal, no sufrió. No todas las personas perciben los problemas o los dramas desde el mismo lugar. Claro que es traumático que un bebé muera en un barco sin atención, pero no todas las personas lo van a percibir de la misma manera. Para alguna persona puede ser dramático haber perdido a una mascota. Sin embargo, para otro eso puede ser muy poco importante. Es la forma en la que percibimos el evento, cómo ese evento va a generar o no tensiones en nuestra vida y cómo lo haya vivido mi familia. Si mi familia pudo gestionar ese dolor o no lo pudo hacer. De ese bebé que falleció en el barco, en mi familia no hubo yacentes. ¿Por qué? Yacente es cuando se transmite el inconsciente de un fallecido hacia alguien que nace en el presente. No hubo yacentes de ese bebé. ¿Por qué? Porque la familia de mi abuelo, cuando llegó a Montevideo, aunque no tenían el cuerpito de ese bebé porque se habían tenido que deshacer de él en el barco, aún así ellos le hicieron una ceremonia de entierro de ese bebé y lograron gestionar el drama sin saber de biodescodificación, sin conocer de constelaciones familiares y muchísimo menos de salud emocional. Estamos hablando de hace más de 100 años atrás. Sin embargo, ese simple gesto que ellos tuvieron, logró cerrar el círculo de dolor de ese duelo de ese bebé que falleció. Entonces, ¿todo nos conecta hacia el drama? No. ¿Todo nos conecta hacia el trauma? No. Puede haber traumas en nuestra familia que pueden haber sido muy dolorosos, pero que en su momento fueron gestionados y no va a acarrear tensión sobre mi vida. Entonces yo tengo que observar qué es lo que tensiona mi vida y luego ver la historia familiar. No es porque haya habido un drama que automáticamente eso va a traer una consecuencia sobre mí, sino que yo tengo que observar mi vida a conciencia y entonces observar la historia familiar. Para eso son las constelaciones. La actitud. En general, los participantes tienen la intención inconscientemente de ponerse en contacto con sus sentimientos, desconectar el ego y entrar en contacto con su esencia, es decir, con el alma. Cuando una persona llega a una constelación familiar y dice, vengo nada más que a observar, no vengo a participar, no quiere participar como constelante, no quiere participar como representante, simplemente quiere mirar desde afuera. Inconscientemente, esa persona está queriendo conectar con su alma, está queriendo ponerse en contacto con sus emociones y con sus sentimientos. Tiene ciertas reservas hacia el método, pero es lo que está intentando. Por eso decimos que es inconsciente, porque sea que vamos a constelar, sea que vamos a participar o sea que vamos a observar, inconscientemente la intención de cada persona es conectar con su alma. Después habrá quienes lo hagan y habrá quienes no lo hagan, pero esa es la intención de nuestro inconsciente. Este proceso de transformación de una conciencia basada en el egocentrismo a una conciencia elevada va a dar como resultado el desarrollo de un estado de plenitud y de felicidad en mi vida. Si llegaste hasta este taller porque crees que hay un estado de plenitud que todavía no has alcanzado, entonces quiere decir que tenés la actitud para comenzar a transitar tu historia familiar, que tenés la actitud para conectar con tu alma y que en definitiva
estás transformándote de una conciencia egocentrista, centrada en mí, hacia una conciencia elevada, conectada hacia todo lo que existe. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí de lo que puede confundirse entre autoestima y egocentrismo. Autoestima es, yo me observo a mí mismo y sé que hago cosas muy bien, sé que hago cosas más o menos y sé que hago cosas mal. Eso es una autoestima sana. Me autopercibo correctamente, porque no todo el mundo puede hacer todas las cosas. Si fuera así, no necesitaríamos de médicos, no necesitaríamos del señor que barre la vereda todos los días, no necesitaríamos del señor que maneja el colectivo en el que viajo, no necesitaríamos de la señora que está trabajando en la verdulería. Sin embargo, todos cumplimos diferentes funciones. Esto ocurre porque yo hay cosas que hago muy bien, pero otras que no las sé hacer. Por ejemplo, no podría subirme arriba de un colectivo y comenzar a transitar por las calles de Buenos Aires y parar en cada parada y hacer subir a las personas que quieran subir. Eso no lo sé hacer. Además, no lo voy a hacer porque no es mi propósito en la vida. Ahora, sé conducir un auto. Eso lo sé hacer más o menos. No conduzco extremadamente bien. Ahora, hay otras cosas que directamente no las sé hacer. Eso es una autoestima sana, saludable. Hay cosas que sé que hago muy bien, hay cosas que hago más o menos y hay cosas que no sé hacer. Eso es una autoestima sana. ¿Qué es el egocentrismo? Yo puedo con todo, yo sé todo. Cuando haya una persona que te diga, yo puedo con todo, hay una frase por ahí que anda dando vuelta en las redes sociales que dice, puedo con todo, pero no con todo al mismo tiempo. No puedo con todo. Hoy vas a decirte a vos mismo, no puedo con todo. Puedo con todo aquello que yo soy bueno para hacer. Y con algunas cosas puedo más o menos. Y con otras no puedo. No puedo escalar el Everest ahora, en este momento. Porque estoy en este taller. ¿Ves que hay cosas que no puedo? Siempre va a haber cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer y cosas que a lo mejor las voy a poder hacer dentro de un tiempo. El egocéntrico cree que puede cualquier cosa en cualquier momento. Entonces hay allí una actitud que no es la correcta como para poder conectar con esa conciencia elevada. En la conciencia elevada yo entiendo que soy parte del sistema. Soy parte del sistema. Una pieza fundamental en el sistema. Una parte del engranaje que es necesaria en el sistema, pero no soy la única. De mí dependerán otras piezas del engranaje y yo dependeré de otras piezas del engranaje. Soy un ser que estoy capacitado para lograr todo aquello que me proponga, pero no para lograr todas las cosas de la vida, porque entonces todos estaríamos actualmente dentro de esa conciencia elevada. Si yo ya alcancé todos los niveles de conciencia que tengo que alcanzar para elevarme hacia esa conciencia, no estaría sentada acá compartiendo este taller. Seguramente ya hubiera traspasado esta vida. Es decir, que hay una humildad y un corazón abierto cuando yo soy consciente de que me puedo conectar a esta conciencia elevada porque soy parte de un sistema que a mí me ayuda y que yo ayudo. Un sistema que me brinda amor y a quien yo le puedo brindar amor. Y un sistema que puede funcionar conmigo y que yo puedo funcionar con ese sistema. Continuamos. Cuando ustedes escuchen hablar de constelaciones, también van a escuchar una palabra que es fenomenología. Esta palabra tiene su origen en la experiencia de los fenómenos o de los eventos
de las experiencias ocurridas. Se encuentra clasificada dentro de la ciencia de la filosofía. Cuando ustedes les pregunten, bueno, pero en la ciencia, ¿hay algún indicio de las constelaciones familiares? Sí. La fenomenología, que es el estudio de los eventos, está dentro de la ciencia de la filosofía, porque hay mucha gente muy preocupada porque biodescodificación y constelaciones familiares y tantas terapias complementarias más que son extremadamente atractivas y que además son efectivas para las personas, estén incursionando en una ciencia, estén comprobadas por una ciencia. Bueno, cuando le pregunten por constelaciones, la fenomenología es parte de la ciencia de la filosofía. Los patrones de pensamiento, de comportamiento, etcétera, penetran en el campo de cualquier especie y deciden cada aspecto de su evolución. Si nosotros creemos que mi familia evolucionó por nuestros genes, buenísimo, pero más evolucionó por el pensamiento y los patrones que hemos traído. Los genes se activan o se desactivan de acuerdo a esos pensamientos, a esos comportamientos, a esos patrones de conducta que actúan con el medio en el que yo vivo y se modifican. Se le ha dado en llamar fenomenología sistémica. Y me gustó mucho esta imagen que tenemos ahí en la placa que dice, solo pido respeto por mi opinión, pero resulta que mi opinión está aplastando a un montón de gente. ¿Cuántas veces escuchaste? Yo quiero que se respete mi opinión. Perfecto, pero tu opinión no está aplastando a un montón de gente. Tu forma de pensar está siendo empática con el otro. Tu forma de pensar piensa en el dolor del otro. Tu forma de pensar le permite al otro evolucionar junto con vos. Porque entonces, si tu forma de pensar lastima, no es empática, no permite evolucionar al otro, debemos empezar a pensar, ¿qué ocurre con mi sistema de pensamiento? Sería bueno que todos los seres humanos, en algún punto de nuestra vida, cuestionemos nuestro sistema de pensamiento. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo que esto debe ser de tal o de cual manera? En este momento en Argentina hay muchas personas que no son de Argentina que están conectados, pero en este momento en Argentina estamos pasando por una situación social que son nuestras próximas elecciones. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué pienso como pienso? ¿De dónde viene que yo elija a tal o a cual persona? No podemos elegir por las emociones. Cuando te van a vender un producto, piensan en tus emociones. El marketing de ventas no está focalizado en lo que vos necesitas para lavar tu ropa. Está focalizado en tus emociones. El marketing de venta no está focalizado en qué necesitas vos para comer. Está focalizado en las emociones que a vos te genera la comida. Entonces, cuando vayamos a tomar una decisión, no tomemos decisiones por emociones, tomemos decisiones que sean equilibradas, pensadas, analizadas. Cuestionemos nuestro sistema de creencias. Cuestionemos por qué en mi familia esto se hace de esta manera y no de otra. ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Si hay familias que lo hacen diferente y le funcionan muy bien, ¿por qué la mía lo hace de esta manera? Y si en mi familia funciona, genial y perfecto. Pero si en mi familia esto no está funcionando o en mi vida no está funcionando, debo cuestionarme mi sistema de creencias. Entonces, vamos a ir a nuestro primer ejercicio de este taller. Vamos por un momento a cerrar nuestros ojos. Yo les voy a dar un momentito para que puedan cerrar sus ojos, para que puedan acomodarse en su silla, para que puedan estar cómodos. No es una meditación lo que vamos a hacer, es decir, que no necesitamos estar en un lugar apartado, ni sin ruido, ni nada que se le parezca. Es simplemente un ejercicio.
Así que vas a cerrar ahora tus ojos, vas a respirar profundamente y vas a concientizar estas ideas. Y vas a observar si en tu familia hubo guerras, hubo violencia familiar, hubo violencia doméstica, hubo fallecimientos de prematuros, hubo fallecimientos de padres o de hijos. Cuando hablamos de padres, hablamos tanto de mamá como de papá. Si hubo abortos, sean espontáneos, sea pastilla del día después, o sean inducidos, quirúrgicos. Si hubo separaciones, si hubo violaciones, si hubo incestos, si hubo asesinatos. Estas son cosas que muchas veces no nos las preguntamos. Y ahora vas a venir a tu presente, siempre con tus ojos cerrados. Y vas a pensar si en la actualidad hay depresiones, psicosis, miedos, terrores nocturnos, migrañas, cansancio crónico, dificultades en las relaciones, síntomas de cualquier tipo o cualquier tipo de enfermedades. Y así, con nuestros ojos cerrados, vamos a intencionar desconectar nuestro ego, dejar de pensar que más allá de todo lo ocurrido, podemos con todo. Vamos a permitirnos conectar nuestra alma. Vamos a dejar a nuestro ser interior, a nuestra esencia, que aflore. Y mientras todo esto ocurre, vamos a observar los pensamientos que nos inundan, las emociones que nos embargan y los sentimientos que afloran. Respira, conectate a todo esto que estuvimos recién hablando. Te voy a pedir que vuelvas a abrir tus ojos y nos vamos a tomar 5 minutos para escribir en esa hoja que hemos traído si en nuestra familia hubo guerras, si hubo violaciones, todo esto que estuvimos hablando al principio. Yo ahora te voy a volver a poner la placa para que te tomes el tiempo de listar cada una de estas cosas que hemos escrito. Porque al final de este taller vamos a hacer un trabajo
con todo esto que hemos hablado y que todavía vamos a seguir sumando cosas en el transcurso del taller. Así que yo ahora te voy a dejar nuevamente en la placa y vamos a tomarnos 5 minutos y vamos a escribir y listar todo esto con lo que vamos a estar luego trabajando.
cuando nosotros vamos a hacer una constelación familiar, algo que es muy importante en una constelación es el amor. El ego puede hacernos vivir una aparente realidad, aquellas cosas que yo me creo muy suficiente de poder superar, pueden hacer que yo viva una realidad que parece ser la verdad, pero que no lo es. Esta realidad se va a experimentar como una verdad, es decir, aquello que yo vivo creo que es realmente como yo lo estoy viviendo. Y se puede perder contacto con nuestra esencia, es decir, con nuestra alma, de manera parcial o de manera completa. Hay personas que están totalmente desconectadas de su alma y el amor es algo que puede reconectarnos. Ese amor que fluye en la familia es lo que puede hacernos reconectar con nuestra alma. Generalmente, cuando las personas están muy desconectadas de su esencia, de su alma, significa que son personas que han sufrido o traen una herencia familiar de sufrimiento y se arman como decimos las tortuguitas, ¿no? Esa caparazón para que nadie me lastime. Entonces es preferible no estar conectados con el alma, porque el alma me va a traer información, el alma va a intentar conectar con un otro y yo con ese otro mucho prefiero no conectarme porque me duele. Entonces vivimos una realidad como verdad, cuando en realidad eso que vivo no es la esencia ni de mi persona, ni de mi alma, ni de mi historia familiar. Entonces, la falta de conocimiento de la historia familiar, de los dramas familiares, de los traumas familiares, va a generar miedo. Ese miedo se va a manifestar de las más variadas formas. El miedo puede manifestarse en dolor, el miedo puede manifestarse en un síntoma, en una enfermedad, en un comportamiento, en no tener dinero, en no conseguir pareja. Hay infinidad de maneras en que ese miedo se va a estar manifestando. El miedo incluso puede llegar a la agresividad. Y cuando hablamos de agresividad, no hablamos de la agresividad grosera de partirle una botella en la cabeza al niño, no. Estamos hablando incluso de agresividades mucho más sutiles, como puede ser ignorar a una persona. Ignorar a alguien es una manera de agresión hacia esa persona. Creo que uno de los niveles más graves de agresión es ignorar a alguien, porque yo le estoy diciendo, no sos nadie, no vales nada, no existís. Es uno de los niveles de agresión más dolorosos. La agresividad va a guiar a apartar a una o a más personas del sistema. Apartar da lugar a tensiones a nivel del inconsciente. Esas tensiones se van a traspasar de generación en generación. Es de estas tensiones de las que los participantes sienten en una constelación y resienten en una constelación. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que hace 2 o 3 generaciones atrás mío que fue excluida del clan. Por ejemplo, una mujer joven, soltera, que tiene un hijo, que queda embarazada, la apartan, tiene el hijo, dejan el hijo en algún lugar con otra familia, en un monasterio, en un colegio, y esa mujer vuelve al seno familiar como soltera que hizo un viaje. Esa separación, ese ignorar a ese hijo haciendo como que nunca existió, puede luego traer tensiones dentro del sistema familiar que se van a manifestar de cualquiera de estas maneras en las que hemos hablado, por ejemplo, síntomas, enfermedades, relaciones y demás. Las tensiones pueden ejercer cierta presión sobre el resto de los miembros de la familia y pueden manifestarse, por ejemplo, en las relaciones de pareja.
en sus hijos o en la relación con los hijos. Es decir, dentro de la familia nuclear se pueden estar manifestando estas tensiones que a veces no son de la vida presente, sino que son de la historia familiar. Y afectar el equilibrio entre dar y recibir. Si hay algo de lo que se fundamentan las constelaciones familiares, es del equilibrio entre el dar y el recibir. Los padres dan, los hijos toman. Eso es un equilibrio. Los hijos no pueden dar a los padres y los padres tomar de los hijos, porque entonces no se está respetando el orden. Y cuando no se respeta el orden, ocurren las tensiones. Y cuando aparecen las tensiones, aparecen todas las sintomatologías de las que ya hemos hablado. Maja, pero si mi papá tiene 80 años y necesita de mí, está muy bien que lo atiendas, está muy bien que te ocupes, está muy bien que lo ayudes, pero nunca va a dejar de ser tu papá. Tu papá no puede generarte una tensión en tu vida al punto tal que te sientas culpable si en algún momento no lo puedes hacer. ¿Cuál es la medida justa en que nosotros sabemos si el dar y el recibir está siendo equilibrado en la familia? Cuando no hay culpa. Cuando yo me siento culpable de que no hice algo, entonces hay un desequilibrio en el dar y el recibir. Estoy dando demasiado. Porque cuando yo doy con amor, respetando mis propios límites, no existe la culpa. No hay culpa. Estamos hablando, por supuesto, de una persona sana emocionalmente, ¿eh? No estamos hablando de un narcisista. El narcisista nunca siente culpa. Estamos hablando de personas sanas emocionalmente. Bien, si la balanza entre dar y recibir está gravemente en desequilibrio, pueden aparecer síntomas y estos síntomas se pueden manifestar tanto en enfermedades como además en la parte económica. Una de las características de problemas económicos en la familia es el desequilibrio entre dar y recibir. Donde hay hijos que sostienen a los padres y padres que parecen hijos, automáticamente va a aparecer casi de manera automática los problemas económicos. Bien, entonces, vamos nuevamente a hacer el ejercicio de manera muy similar al ejercicio que hicimos antes. Nuevamente vamos a cerrar los ojos, vamos a volver a respirar pausado, relajados, armónico, tranquilos. Vamos a conectar con nuestra respiración, vamos a observar nuestra respiración y vamos a concientizar. Y vamos a pensar en esa persona de mi familia que ha sido excluida. Cuando hablamos de excluidos, también están en ese grupo las exparejas, los padres de mis hijos, las madres de mis hijos, mi padre violento, mi madre abusiva. Cuando yo los he sacado de mi sistema familiar, los he excluido. Y quiero que sepas que incorporarlos al sistema familiar no significa volver a tener relación con estas personas. Significa simplemente que mientras no los incluya, el sistema va a estar en desequilibrio. Así que ahora, cada uno de nosotros tiene rápidamente allí, en su mente,
esa persona que ha sido excluida del clan. Puede ser un hijo no reconocido, puede ser un aborto, pueden ser las veces que tomaste la pastilla del día después y que sabías en tu inconsciente que estabas embarazada. Y también las pérdidas de embarazos. Los excluidos también puede ser un bebé fallecido a temprana edad. Todos ellos pueden ser los excluidos. Ahora que ya tenés en mente a esa o a esas personas excluidas de tu clan, te pido que observes cuál es la realidad que construiste en torno a esa persona. ¿Cuál es la historia que te contás en referencia a esa persona? No lo quiero tener más en mi vida porque era agresivo. Murió para mí porque era abusivo. No quiero recordar ese bebé que perdí porque me trae mucho dolor. Hago de cuenta que ese hijo que nunca reconocí, nunca existió. Porque yo era joven, porque la madre se lo llevó, porque el padre se lo llevó, porque la abuela se hizo cargo, porque no me lo dejaban ver. ¿Cuál es la historia que te contás en torno a esa persona? ¿Qué es lo que construiste alrededor? Y ahora te pido que observes qué ocurre en el resto de tu familia con las relaciones. ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Con tus sobrinos? ¿Cómo te llevas con tus nueras? ¿Con tus yernos? ¿Cómo te llevas incluso con tus jefes? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te llevas con aquellas personas de las que compartís algún tipo de sistema? Si sos solo, podría ser cómo te llevas con tus clientes. Observa la dinámica. ¿Cómo te llevas con tus amigos, con tus amigas? Y ahora te pido que vuelvas a respirar profundamente, que abras tus ojos y que te tomes un par de minutos nuevamente para escribir todo esto que observaste con tus ojos cerrados. Esa o esas personas están excluidas del sistema. ¿Qué realidad construiste alrededor de ese o de esos excluidos? ¿Y cómo son tus relaciones con otras personas, especialmente en tu sistema familiar? Te vas a tomar nuevamente un par de minutos para escribir a continuación de esa hoja y luego volvemos y continuamos con el taller.
Muy bien, vamos regresando y vas a dejar esa hoja con la que estamos trabajando allí a un costadito y seguimos avanzando con el taller. Vamos a observar las cuestiones personales que ocurren en una constelación. Tenemos que ser conscientes que los padres nos han brindado lo mejor que podían de acuerdo a sus propias experiencias. Y nos podemos cuestionar, ¿no? Decir, bueno, pero ¿no podían haber hecho un poquito más? No, hicieron conforme a su propia experiencia, a sus propios dramas, a sus propios traumas, a sus propios dolores. Y de acuerdo a lo que ellos interpretaban que era lo mejor para nuestra vida, así han actuado con nosotros. Pero Maja, ¿era lo mejor para nuestra vida que, por ejemplo, me golpearan? Probablemente haya sido un padre que también haya sido golpeado y que la manera de instruir a un hijo para ese padre era golpearlo. O que sea una persona donde la ira, la violencia ha sido transmitida de tal manera que no encuentra otra forma de expresar todo lo que tiene adentro. No estamos justificando la violencia, quiero que quede esto claro. No vamos a justificar las actitudes de las personas, pero tampoco las vamos a juzgar. Como digo muchas veces, vamos a pelar la cebolla y vamos a quedarnos con lo que hay en lo profundo, en el corazón de nosotros mismos, para sanarnos a nosotros y a la historia familiar que tengamos por delante de nosotros. Si yo me quedo con la historia de que mi papá o mi mamá eran violentos y los excluyo de mi vida por eso, seguramente en alguna parte de la historia se va a reparar o se va a repetir este evento. Cuando hablamos de reparar, significa que podemos convertirnos en padres permisivos, es decir, que le voy a dejar hacer a mi hijo todo lo que se le dé la gana. Entonces, reparar no es la solución. Repetir, por supuesto que tampoco estamos en esta vida para sanar los dolores de la historia familiar. Nadie en la historia puede dar aquello que no ha recibido. Un padre que ha sido criado con amor seguramente va a darle a su hijo amor. Pero Maja, yo fui criado a los golpes, pero a mis hijos los he criado con amor. Por supuesto, porque has evolucionado, porque te has permitido comenzar en un proceso saludable donde aprendiste que lo que tanto te dolió a vos no lo querías repetir en tus hijos. Pero eso no significa que tengamos que excluir a esas personas, porque luego eso se va a transmitir como una tensión dentro del sistema familiar que va a traer todos los síntomas que hemos hablado. Todo aquello que en nuestra niñez no haya sido satisfecho quedará guardado como una experiencia que no hemos logrado asimilar. Cuando yo digo, yo fui golpeada, pero crié a mis hijos con amor, lo que estoy diciendo es, yo me polaricé hacia el otro lado. Pero lo que tenemos que hacer no es polarizarnos, sino comprender y sanar. Podemos trabajar en nuestros temas personales siempre y cuando estemos abiertos a ello. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos abiertos a trabajar aquellas historias dolorosas? Cuando nosotros digamos, ok, está bien, pueden saltar muchas cosas, pueden salir a la luz muchas cosas y estoy dispuesto a que salga a la luz lo que tenga que salir, pero que seamos sanos. Cuando la persona se cierra, cuando la persona dice, no, ya está, yo hice lo que tenía que hacer, ahora yo estoy bien, no quiero saber nada, la persona está cerrada y lo más probable es que aparezcan luego sintomatología. ¿Cómo yo sé si estoy sano? Cuando no hay sintomatología de ninguna índole, ni físicas, ni comportamentales, ni existenciales. Bien. Vamos a continuar un poquito. ¿Cuál es la metodología que usamos en constelaciones?
Bueno, la metodología, como decíamos antes, es que en primera instancia no debiera hacerse solo por curiosidad. El móvil debiera ser la necesidad de resolver aquello que pesa en nuestras relaciones o que pesa emocionalmente o incluso porque se ha manifestado en algún síntoma o enfermedad. Se intenta tomar conciencia y buscar una solución para algo que está oprimiendo, para algo que está tensionando, para algo que está afectando mi interior, afectando mi corazón. La participación de otros integrantes de la familia en una constelación no es necesaria e incluso muchas veces no es deseable. Cuando nosotros pensamos que puede salir a la luz alguna información que, por ejemplo, nuestros hijos no estén enterados de eso que puede salir a la luz, es preferible que la constelación vayamos y la hagamos solos. O lo mismo con nuestra pareja, ¿sí? Porque nosotros no podemos exponer al otro. Nosotros estamos dispuestos a sanar, nosotros estamos dispuestos a que salga a la luz, pero no sabemos si mi pareja está dispuesta a lo mismo, no sabemos si mi hijo está dispuesto a lo mismo. Entonces yo debo respetar la individualidad emocional del otro. Y cuando voy a constelar, es preferible que vaya solo, solamente que sea la pareja la que quiera constelar, están los dos de acuerdo y quieren constelar temas juntos, entonces no hay ningún inconveniente. Y si, por ejemplo, yo soy mamá y mi hija quiere constelar conmigo y están ambas de acuerdo y hablo con mi hija y le digo, mira, pueden salir cosas a la luz que desconocemos las dos, bien, perfecto, pero tiene que haber un acuerdo previo. No es conveniente llevar a una constelación a un familiar cuando, como acompañante, por ejemplo. Te llevo porque quiero que me acompañes. Voy a constelar, acompáñame. No es lo ideal. Hay que respetar la individualidad emocional del otro. Cuando hacemos una constelación, que es una constelación en vivo, una constelación presencial, van a participar aproximadamente entre 10 y 15 personas. Hay constelaciones que se hacen mucho más grandes, pero lo común, lo normal, nosotros hemos llegado a hacer constelaciones de hasta 25 personas. Pero cuando los grupos son muy grandes, empieza a perderse un poco la efectividad de la constelación. Entonces, entre 10 y 15 personas y de acuerdo a la experiencia del constelador, hasta 20, 25, 30 personas sería lo aceptable. Si ustedes van a constelar en una constelación donde son cientos de personas, lo ideal es que haya varios consteladores. El grupo por lo general suele ser bastante homogéneo en relación al método utilizado, es decir, la gente que va a estar en una constelación más o menos va a tener una idea similar del pensamiento, de la forma, están de acuerdo con la metodología. Es raro que venga a una constelación una persona que no está de acuerdo en hacer una constelación. Y suelen sentarse en forma de círculo. Cada uno se puede presentar diciendo su nombre, explicando brevemente, si así lo desea, el motivo de la participación. Y se puede participar también solamente como representante sin constelar. Es decir, yo puedo participar en una constelación y me pueden elegir a mí como parte del sistema familiar de otra persona, pero yo no quiero constelar. O simplemente puedo estar como oyente de la constelación. Como dijimos antes, constelador, representante, es decir, los que participan, o los oyentes, cualquiera de ellos, inconscientemente lo que quieren es evolucionar interiormente. ¿Qué cosas podemos constelar? Podemos constelar la familia de origen, podemos constelar la familia y la relación actual, podemos constelar una enfermedad, un comportamiento. La información necesaria respecto a la familia se va a hacer sin la descripción de la personalidad de los integrantes. Es decir, que cuando yo voy a buscar para representar, por ejemplo, a mi mamá, no voy a dar datos de cómo es mi mamá.
la persona que va a representar a mi mamá va a sentir cómo debe comportarse y qué es lo que debe hacer. ¿Ok? Entonces, la idea no es que, porque entonces entramos en esto que hablábamos de el razonamiento, ¿sí? El raciocinio. No es la idea es que la constelación se dé de una forma natural por esta conexión que tenemos todos hacia esta conciencia elevada, hacia el campo cuántico o hacia Dios o hacia el universo, dependiendo de la concepción que vos le quieras dar. Entonces, nuevamente vamos a conectar con el ejercicio que estábamos haciendo. Vamos a volver a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundamente una vez más. Y ya con el ejercicio bastante practicado, vamos a concientizar. Y vamos a pensar ¿qué me molesta en mi vida, en general? ¿Qué cosas me molestan? ¿Qué es eso, ese pensamiento con el que me levanto todas las mañanas y me acuesto a dormir cada noche? ¿Qué me oprime? ¿Qué me tensiona? ¿Qué me disgusta? ¿Qué me genera angustia? Todo esto en relación al problema, a la persona, al comportamiento o a la enfermedad. ¿Qué me molesta? ¿Me oprime? ¿Me angustia? En relación al problema que tengo, que estoy viviendo, o en relación a la persona, o en relación a un comportamiento en particular, o en relación a una enfermedad. Vamos a volver a tomar una respiración profunda. Vas a abrir tus ojos. Y nuevamente vas a tomar esa hoja y vas a describir qué te oprime, o te angustia, o te tensiona, en relación al problema que estás viviendo, o a la persona, o al comportamiento, o a la enfermedad. Cuando vayas a describir el problema, describí el problema, no a la persona con la que estás teniendo el problema. Por ejemplo, mi esposo es abusivo, mi pareja es abusiva. Estás describiendo a tu pareja, no estás describiendo el problema. Describí el problema, qué es lo que te afecta, el abuso, qué es lo que te afecta, la violencia, qué es lo que te genera angustia, sentirme rechazado. No describas a la persona, describí el problema. Vamos a tomarnos un par de minutos. Si ya todos escribieron, bien. Si no, nos tomamos un par de minutos nada más para poder conectar. Recordemos que es un trabajo de concientización profunda que moviliza mucho interiormente.
Así que vamos a tomarnos un par de minutos y luego continuamos con el taller. Muy bien, vamos regresando entonces, dejamos nuevamente nuestra hojita allí al costado y vamos a hablar de un concepto que se llama centro de vacío. Se deben observar las sensaciones que se perciben. Toda constelación va a querer contarnos algo, va a querer revelarnos algo, va a traer el motivo, el origen de lo que estamos viviendo. Ese algo estaba presente de forma inconsciente, de forma invisible, y ahora va a salir a la luz. Estamos en conexión con este campo de conocimiento o campo cuántico. Dejamos la individualidad a un lado y entramos en contacto con una conciencia elevada que lo conecta todo y entre todos. Entonces, cuando nosotros queremos comenzar a trabajar, necesitamos hacer este llamado centro de vacío, que no es otra cosa que vaciarnos de todo aquello que en este momento nos está preocupando, que en este momento nos está afectando, que en este momento nos está desestabilizando, que en este momento puede traernos un pensamiento en medio de una constelación, y vamos a dejar todo eso para conectarnos con lo que realmente es importante, con aquello que esta conciencia elevada quiere mostrarnos de nuestra conciencia familiar y que está afectando mi vida. A eso le llamamos centro de vacío y es algo que lo hacemos cuando vamos a comenzar una constelación. Ahora, esta conexión puede dar información y hacer visible el amor de los miembros de la familia. Un amor que a veces no es un amor sano. La intención de una constelación es que se restituya el orden dentro de la familia, el orden dentro del sistema, el amor dentro del sistema, se reconozca aquello que se ha ignorado o que se ha excluido y entonces pueda nuevamente comenzar el sistema a funcionar de manera saludable. Los más drásticos y dolorosos acontecimientos se pueden ver con mucho amor y se pueden integrar a la vivencia. Es decir, aquellas cosas que a nosotros nos han dolido o cuando nuestros antepasados han sufrido, las podemos ver ahora con un amor incondicional y diferente. Se crea entonces un espacio de aceptación y de sanación para la persona que constela y para los integrantes de su familia. Una persona que viene a constelar debe saber que lo que se va a restituir en el sistema familiar como base de la salud es el amor. Va a permitir que fluya nuevamente el amor. Y como decimos siempre, esto no significa que yo tenga que volver a relacionarme con esa persona que me lastimó, con esa persona que me violentó,
con esa persona que me estafó, con esa persona que me engañó. Yo no tengo por qué volver a establecer una relación, pero sí tengo que comprender lo ocurrido. Sí tengo que poner nuevamente a esa persona en el sistema. Lo que se sana es el vínculo. Si yo tengo una expareja que fue violenta conmigo, de la cual me separé y tengo hijos, yo no puedo excluirla del sistema. Esa persona va a estar en el sistema, pero lo que se sana es el vínculo, no la relación. Yo no tengo por qué volver a hablar con esa persona. Pero entonces ahora, cuando yo hable de esa persona, no voy a hablar con ira, no voy a hablar con enojo, no voy a hablar con odio, no lo voy a tener ahí como que está ahí pero no lo quiero ni ver, sino que va a ser parte de lo que yo viví en mi vida, va a ser parte de mi historia, una parte tal vez dolorosa, pero que yo ahora al mirarla ya no siento esas emociones negativas. ¿Cómo me doy cuenta de que ya no tengo esas emociones? Cuando hablar de esa persona a mí no me afecta, no cuando yo digo no me afecta. Generalmente cuando las personas dicen me da lo mismo, no me afecta, no me importa, es porque en el fondo sí importa y sí afecta. Entonces, característica de que hemos sanado el vínculo con una persona que ha lastimado nuestras vidas, que ha lastimado a nuestra familia, es saber que esa persona es parte de nuestro sistema, aunque ya no nos relacionemos con esa persona. Aunque nuestra elección haya sido apartarnos de esa persona, porque en esa persona fluye, por ejemplo, la agresión. La persona no es agresiva. En esa persona fluye agresión. ¿Por qué? Porque todavía no se ha sanado. Tal vez el día que se sane ya no fluya más la agresión. Tengo que saber que la ira, como decíamos en el ejemplo, es un síntoma. Las personas nacen de cierta manera, en cierto vínculo, en cierto sistema familiar. Y desde antes de nacer comienzan a funcionar los programas. Entender esto es fundamental, porque cuando yo lo puedo comprender, yo puedo sanar ese vínculo que tengo con esa persona que me agredió, que me estafó, aunque ya no me relacione más con esa persona, porque elijo no relacionarme más, porque elijo mi salud, porque elijo mis propios límites. De eso se trata sanar. Muy bien. Las soluciones. Las soluciones están, en primer lugar, invitando a los excluidos a entrar en la constelación. Cuando yo excluyo a una persona, empiezan a fluir dentro del sistema familiar determinadas enfermedades, síntomas y comportamientos. ¿Para qué? Para que yo busque una solución a eso. Si yo incluyo a los excluidos, parte de la solución está llegando. Evaluar la enfermedad y el comportamiento. La enfermedad o el comportamiento a mí me da o me permite algo y me quita y me impide algo. Entonces yo tengo que observar qué me da y qué me quita este comportamiento o esta enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy mal de la espalda, me duele mucho la espalda, y yo soy una persona que siento una gran responsabilidad por las actividades, por el trabajo, por mi familia, y lo vivo como una carga. Yo tengo que trabajar, tengo que atender a mi familia, tengo que lavar la ropa, tengo que. Pero en mi inconsciente, y a veces un poquito en el consciente, yo quiero descansar, yo quiero parar. Pero cuando le delego algo a alguien no me gusta cómo lo hace, entonces lo termino haciendo yo. Así que la enfermedad me da aquello que mi inconsciente me pide, que pare, que descanse, que me tire en una cama durante 2 o 3 días. Y cuando aparece la enfermedad, yo tengo que preguntarme, ¿qué me da?
¿Qué me permite esta enfermedad? Las enfermedades son un llamado de atención. Espera. Hay algo que estás haciendo que ya no lo querés hacer más. Y la enfermedad te lo está mostrando. El comportamiento te lo está mostrando. Una depresión profunda. ¿Qué me permite la depresión? Mirarme hacia adentro, meterme hacia adentro. Es el deseo del inconsciente, que yo me mire y observe qué me pasa. ¿Qué me impide? ¿Qué es lo que me impide estar tirada en una cama 3 días porque me duele la espalda? ¿Qué me quita? Me quita trabajo, me quita responsabilidades y además me aporta que el resto se ocupe de mí. ¿Qué me quita una depresión? La palabra depresión significa quitar presión. Así que una depresión lo que hace es quitarme presión. ¿Una presión qué? Una presión externa que yo siento constantemente porque percibo mi entorno como peligroso. Entonces, las soluciones están en incluir a los excluidos al sistema, observar la enfermedad o el comportamiento y finalmente soltar, despedir, honrar, dejar ir con amor y agradecimiento. Esa es la base de una constelación familiar. Dicho en palabras muy sencillas que todos podemos comprender. Incluir a los excluidos, observar el comportamiento de la enfermedad y soltar, agradecer, despedir, dejar ir con amor, agradecer, honrar, reubicar. De eso se trata. Entonces, vamos nuevamente a cerrar nuestros ojos para hacer el ejercicio final de este taller. Y vamos a recordar todo aquello que hemos escrito en nuestra hoja. Si no recordás todo, podés volver a hojear tu hoja. Pero esta vez vas a observar tu hoja desde el final hacia arriba. ¿Qué es lo que te está ocurriendo hoy? ¿Qué te pasa con este problema? ¿Qué te pasa con esta persona? ¿Qué te pasa con esta enfermedad? ¿A qué se relaciona? ¿Qué me permite y qué no me permite esta vivencia? Observa, si querés, tu hoja por unos momentos. Observa si hubieron guerras en la historia familiar, si hubieron violaciones, si hubieron niños no nacidos, si hubieron madres muertas en partos. Recordá lo que escribiste en una hoja, como tu drama familiar o tus dramas familiares. Y en este momento, todo eso que escribiste en esa hoja, lo vas a encerrar en un círculo. Lo podés hacer en tu hoja o lo podés hacer de manera imaginaria. Vas a encerrar en un círculo todo eso que has escrito. Los dramas, los excluidos, las enfermedades, los comportamientos, los problemas de pareja, las faltas de dinero.
todo eso lo vas a encerrar en un círculo y lo vas a cerrar a ese círculo, bien cerrado. En ese círculo, en esa hoja, está todo aquello que querés sanar en tu vida. Quiero que lo vuelvas a hojear por un momento y que lo recuerdes. Y vamos a volver a cerrar nuestros ojos y a respirar profundamente. Vas a poner tu mano sobre tu pecho. Si sos zurdo o zurda, vas a poner tu mano izquierda sobre tu pecho. Si sos diestro o diestra, vas a poner tu mano derecha sobre tu pecho. Y vas a respirar profundamente. Y deja que tu mano se eleve y descienda, mientras tu pecho se expande y se contrae. Con esta paz y con esta armonía que tenemos en este momento. Y ahora vas a visualizar esa hoja y todo lo que hay dentro de ese círculo. A los excluidos los vas a volver a aceptar en tu sistema. Les vas a dar un lugar, porque ellos son parte de tu sistema. Vas a comprender que son parte de una enseñanza para el sistema. A los dramas, a las personas, a las enfermedades, a los comportamientos. Vas a agradecer. Agradecer por la enseñanza. Vas a honrar a aquellas personas que estuvieron relacionadas a todos estos hechos. Y muy especialmente vamos a agradecer a nuestros padres, a papá y a mamá, más allá de toda circunstancia, por el simple hecho de que hoy estamos vivos porque ellos decidieron darnos vida. Ahora, a todas las personas, incluso a las enfermedades que hemos puesto en ese círculo, les vamos a agradecer y les vamos a devolver toda esa energía que nos ha sido transmitida, entendiendo lo ocurrido, entendiendo cuál es el mensaje para mí. Y a todo esto que está encerrado en este círculo, le vamos a decir gracias. Honro lo vivido. Agradezco
lo vivido, pero ahora lo dejo en su lugar para poder tomar mi vida en mi presente, en mi aquí y ahora, para construir la base de una vida en plenitud y el futuro de una vida en salud integral, cuerpo, alma y espíritu. Vas a volver a respirar profundamente y cuando estés listo, cuando estés lista, podés volver a abrir tus ojos. Y ya estamos todos aquí. Unas últimas palabras que tienen que ver con lo que se hace consciente. Lo que se hace consciente y lo que integramos es algo muy personal. Es nuestro propio crecimiento personal. Las soluciones se van a encontrar y se van a integrar cuando estén en armonía con nuestra alma. Es decir, que las soluciones que hoy encontramos, todo esto que hemos escrito, va a poder integrarse a nuestra vida cuando esté en coherencia con nuestra alma. Nuestro inconsciente pide sanar. Debemos de modificar patrones de conducta que nos llevan siempre hacia los mismos lugares. La integración viene y la constelación se hace efectiva cuando le damos el tiempo a nuestra alma, cuando le permitimos a nuestra conciencia familiar conectar con esa conciencia elevada y que nos transforme. Los resultados son favorables cuando estamos dispuestos a vivir en esa coherencia. Cuando recordamos la próxima vez que mi ex llame para llevarse a los chicos y recuerde lo que hice en este taller de constelación. Cuando aparezca un pequeño síntoma y recuerde lo que hice en este taller de constelación. Eso es integrar la constelación. La enfermedad me permite algo y la enfermedad me quita algo. Y en el taller yo lo hice consciente. Cuando nuestra coherencia está en nuestras 3 áreas de vida, lo que hago, lo que pienso, lo que digo, entonces comienza a integrarse la constelación. Hay constelaciones que se integran rápidamente y otras tardan incluso hasta 2 años en completar de integrarse. Solo es posible integrar cuando estamos dispuestos a modificar, a cambiar y a dejar ir nuestra vieja manera de pensar. Es un proceso que puede ser doloroso. Toca aquellas cosas que no hemos superado y que rondan en el sistema familiar. A menudo hemos intentado no enfrentarlos porque nos produce dolor. Para algunos, seguir sufriendo les resulta más fácil que buscar una solución al dolor. Y también esta elección
merece respeto. Cuando sientas que alguien no quiere cambiar y tiene todas las herramientas disponibles a su mano, respetá a esa persona, porque es su propia decisión y también es su elección. Dijimos que las integraciones pueden tardar meses o años, y una constelación solamente va a tener sentido cuando la primera parte ya empieza a dar sus primeros resultados. Tampoco nos debiera motivar a hacer una constelación el resultado inmediato, la acción inmediata. Todo tiene un proceso que necesita ser integrado en nuestro interior. Porque si supongamos que sos un joven que tenés 20 años, hace 20 años que tenés integrada toda esta información dentro tuyo. No vas a tardar 20 años en integrar la nueva información, pero te va a llevar un proceso. El proceso de integración empieza ni bien la constelación termina. Si bien el trabajo que hemos hecho en el día de hoy implica algo muy simple, muy sencillo dentro de lo que es una constelación grupal online, aún así el trabajo que hicimos hoy empieza a integrarse en el momento en que nosotros terminamos este taller. Para poder encontrar soluciones en temas como por ejemplo incesto o asesinato, debemos estar libres del principio normal de la evaluación y de la justicia. No son temas fáciles de abordar y sin embargo muchas veces los encontramos dentro de una constelación. Debemos hacer un sitio en nuestro corazón donde podamos separar el hecho del hacedor. Esto que les comentaba al principio. No es un abusador, sino que en su vida fluye el abuso. Esto presupone una transformación interior de una conciencia basada en el individualismo hacia una conciencia basada en el corazón. Si estamos en este espacio, si estamos en este lugar, si hemos llegado hasta aquí, es porque nuestra conciencia intenta por lo menos basarse en nuestro corazón, en nuestra alma, y esa alma conectada a una conciencia elevada, a una conciencia superior de la que estamos lejos del razonamiento humano y más cerca del amor incondicional y eterno. Vive la experiencia de una constelación, integra el conocimiento, sana aquellas áreas que sean necesarias sanar. Siéntete y sé libre, vive en plenitud y eleva tu alma. Desde mi lugar, estoy profundamente agradecida de que en el día de hoy hayamos compartido este tiempo. Espero que el ejercicio que hemos hecho en el día de hoy te haya servido para conectar y para comprender, para descubrir y para sanar tu historia familiar y tu propia historia. El deseo de mi corazón es que sanes y que puedas conectar con esta conciencia elevada, con este yo superior, con Dios o como vos le quieras llamar. Y que a partir de hoy comiences un camino que sea diferente para tu vida, comprendiendo, ayudándote a vos mismo y que este amor que es incondicional y que es puro y que es bueno para tu vida pueda fluir en toda tu familia. Este taller tiene como finalidad poder abrir una introducción a las constelaciones familiares, tanto para aquellos que quieren participar de una constelación sin aspirar a ser consteladores o
para aquellas personas que sí quieren formarse como consteladoras. Desde mi lugar, les agradezco profundamente el tiempo que han tenido aquí en este espacio conmigo, el respeto que tienen hacia mi vida y el amor que siempre recibo a través de ustedes.